Cuando piensas en los destinos turísticos más visitados de México, probablemente te imaginas Cancún, Ciudad de México o Los Cabos. Lugares enormes, con hoteles de lujo, aeropuertos internacionales y millones de personas moviéndose en todas direcciones. Pero hay algo que muy poca gente sabe. Algunos de los destinos más visitados de todo el país no son ciudades. Son pueblos. Lugares con apenas unos cuantos miles de habitantes, calles empedradas, plazas tranquilas y fachadas de colores que parecen detenidas en el tiempo. Pueblos que desde afuera parecen silenciosos, casi olvidados, pero que por dentro reciben una cantidad de visitantes que haría enrojecer a más de una capital latinoamericana. No son famosos por sus rascacielos ni por sus centros comerciales. Son famosos por algo mucho más poderoso. Por su paisaje, su historia, su energía, o por ofrecer algo que no existe en ningún otro rincón del planeta. Y eso, en el mundo del turismo, vale más que cualquier infraestructura. Hoy vamos a recorrer 5 de esos pueblos. 5 lugares pequeños en tamaño pero gigantes en atractivo. Algunos ya los conoces de nombre. Otros quizás te van a sorprender. Pero todos tienen algo en común, el mundo ya los descubrió, aunque muchos mexicanos todavía no lo saben. Y el pueblo que cierra esta lista puede que sea el más inesperado de todos. Un lugar que lleva décadas atrayendo viajeros de todos los continentes, escondido en un rincón de México que pocos imaginan como destino internacional. Pero antes de llegar ahí, empecemos por un pueblo que lleva el nombre de la bebida más icónica de México. Y que cada año recibe a millones de personas que vienen a conocer el origen de algo que se sirve en bares de todo el mundo. Tequila, Jalisco. A primera vista, Tequila parece un pueblo tranquilo. Calles empedradas, casas de colores, una plaza central con su iglesia y el olor característico del agave flotando en el aire desde temprano por la mañana. La población no llega a los 50,000 habitantes. No tiene playa, no tiene montañas nevadas, no tiene ninguno de los atractivos que normalmente asociamos con un destino turístico masivo. Y sin embargo, cada año este pequeño municipio jalisciense recibe alrededor de 3 millones de visitantes. Gente que llega desde Guadalajara, desde Ciudad de México, desde Estados Unidos, desde Europa y desde Japón. Todos con el mismo objetivo, conocer el lugar donde nació la bebida más reconocida de México en el mundo entero. Porque Tequila no es solo un pueblo. Es el origen de una leyenda. Aquí, en los altos de Jalisco, los campos de agave azul se extienden hasta donde alcanza la vista, creando uno de los paisajes agrícolas más reconocibles del planeta. Tanto, que en 2006 la UNESCO declaró el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila como Patrimonio de la Humanidad. Un reconocimiento que no muchos pueblos del mundo pueden presumir. Esto es lo que define a Tequila. Visitantes por año, alrededor de 3 millones. Ubicación, municipio de Tequila, Jalisco, a unos 60 kilómetros al noroeste de Guadalajara. Conocido por ser la cuna del tequila y el paisaje agavero declarado Patrimonio de la Humanidad. Principales atracciones, las destilerías de las marcas más famosas del mundo, el Museo Nacional del Tequila. El recorrido en el tren José Cuervo Express y los campos infinitos de agave azul que rodean el pueblo por todos lados. Las grandes marcas como José Cuervo, Sauza y Herradura tienen aquí sus instalaciones históricas, muchas de las cuales abren sus puertas al público para recorridos guiados donde los visitantes pueden ver de cerca todo el proceso de producción. Desde el corte del agave en el campo hasta la destilación y el embotellado. Y claro, con degustaciones incluidas. Un viajero escribió alguna vez en un foro de viajes, Tequila es uno de esos pueblos que te sorprende porque esperas algo pequeño y encuentras algo enorme. La historia, el paisaje, el sabor. Todo junto en un lugar que cabe en unos cuantos kilómetros. Imagina llegar al pueblo un sábado por la mañana. El aire huele a tierra mojada y agave cocido. A lo lejos, los campos azules brillan bajo el sol jalisciense. En la plaza, músicos tocan mientras los primeros turistas del día empiezan a llenar las calles. Y en cada esquina, una destilería diferente te invita a pasar. Es un pueblo pequeño que vive grande. Y esa combinación es exactamente la razón por la que millones de personas siguen llegando año tras año. Real de 14, San Luis Potosí. Hay pueblos que enamoran por su belleza. Otros por su historia. Pero Real de 14 enamora por algo más difícil de explicar. Por su silencio. Por la sensación de que el tiempo aquí no corre igual que en el resto del mundo.
Por esa atmósfera casi irreal que envuelve cada piedra, cada calle, cada fachada en ruinas. Este pueblo enclavado en la Sierra Madre Oriental, en el estado de San Luis Potosí, tiene apenas 1000 habitantes permanentes. Para llegar hay que atravesar un túnel de 2 kilómetros excavado en la montaña, oscuro, estrecho, de una sola vía, que durante siglos fue el único acceso al pueblo. Y sin embargo, cada año más de 1 millón de personas hace ese recorrido. Cruza ese túnel, sube esa sierra y llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque Real de 14 es uno de esos lugares que no se parecen a ningún otro. Esto es lo que define a Real de 14. Visitantes por año, entre 1 y 1.5 millones. Ubicación, Sierra de 14, San Luis Potosí, a más de 2.700 metros de altitud. Conocido por su arquitectura colonial en ruinas, su atmósfera mística y su conexión con el turismo espiritual y el pueblo Huixaritari. Principales atracciones, el Palenque de Gallos convertido en escenario cultural, la Parroquia de la Purísima Concepción, las calles empedradas casi desiertas y el desierto de Wirikuta, territorio sagrado del pueblo Huixaritari. Durante el siglo XVIII y XIX, Real de 14 fue una de las minas de plata más ricas de toda la Nueva España. Llegó a tener más de 40.000 habitantes. Pero cuando la plata se agotó y llegó la Revolución Mexicana, el pueblo se vació casi de golpe. Lo que quedó fue una ciudad fantasma de piedra, silenciosa y hermosa, suspendida entre el pasado y el presente. Hoy esa misma desolación es lo que atrae a los viajeros. Artistas, escritores, fotógrafos, mochileros, turistas espirituales y peregrinos Huixaritari que cada año llegan al desierto de Wirikuta en busca del peyote sagrado. Todos encuentran en Real de 14 algo que no esperaban encontrar. Un viajero lo describió así: llegar a Real de 14 es como salir del mundo moderno y entrar a otro tiempo. Todo está quieto, pero todo te habla. Imagina cruzar ese túnel a mediodía. La oscuridad dura casi 3 minutos. Cuando la luz regresa, lo primero que ves son fachadas de piedra, calles vacías y un cielo azul intenso que solo existe a esa altitud. El frío te golpea de golpe. Y en ese momento entiendes por qué la gente viaja horas para llegar hasta aquí. Tepoztlán, Morelos. A menos de 80 kilómetros de Ciudad de México, escondido entre montañas de roca volcánica que parecen murallas naturales, existe un pueblo que lleva siglos siendo considerado un lugar especial. No por sus monumentos ni por su infraestructura turística, sino por algo que los visitantes describen de formas muy distintas pero con palabras muy similares. Energía. Misticismo. Una sensación de que aquí el mundo funciona diferente. Tepoztlán, en el estado de Morelos, tiene alrededor de 45.000 habitantes en su municipio. Pero cada fin de semana, y especialmente durante temporadas altas y festividades, recibe una cantidad de visitantes que puede superar con creces a su propia población. Se estima que al año llegan entre 1.5 y 2 millones de personas a este pueblo que el New York Times, la revista Travel and Leisure y decenas de medios internacionales han colocado en sus listas de destinos imprescindibles. Esto es lo que define a Tepoztlán. Visitantes por año, entre 1.5 y 2 millones. Ubicación, municipio de Tepoztlán, Morelos, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de México. Conocido por su pirámide prehispánica, su mercado de artesanías y alimentos, su ambiente espiritual y su arquitectura colonial. Principales atracciones: el Tepozteco, pirámide dedicada al dios Tepoztecatl ubicada en la cima de una montaña y a la que se llega después de una caminata de aproximadamente 1 hora. El convento dominico del siglo XVI, el mercado del pueblo y las calles empedradas llenas de restaurantes, tiendas de cristales y espacios de meditación. Tepoztlán tiene fama de ser uno de los llamados pueblos mágicos con mayor concentración de visitantes espirituales de todo México. Yoga, temazcal, retiros de meditación, lecturas de tarot, terapias alternativas. Todo convive aquí con una comunidad local que mantiene vivas sus tradiciones prehispánicas con una intensidad poco común. Pero más allá del misticismo, Tepoztlán es simplemente hermoso. Las montañas que lo rodean crean un paisaje imponente. El convento dominico, construido en el siglo XVI, es uno de los mejor conservados del país. Y el mercado del pueblo, con sus tlayudas, sus aguas frescas y sus artesanías, es capaz de detener a cualquier viajero durante horas. Un turista europeo escribió: fui a Tepoztlán sin esperar mucho y me quedé 2 días más de lo planeado. Hay algo en ese pueblo que no quiere soltarte. Imagina llegar un domingo por la mañana.
Las campanas de la iglesia suenan en el valle. El mercado ya está lleno de color y olor. Y al fondo, sobre las rocas, se adivina la silueta del teposteco mirando todo desde arriba, como lo ha hecho durante siglos. Bacalar, Quintana Roo. Hay un lugar en el sureste de México donde el agua tiene 7 colores. No es una exageración ni una campaña de marketing turístico. Es simplemente lo que pasa cuando la luz del sol toca una laguna de 42 kilómetros de largo con fondos de arena blanca, cenotes conectados y una transparencia que pocos cuerpos de agua en el mundo pueden igualar. Bacalar, en el estado de Quintana Roo, tiene apenas 15,000 habitantes. No tiene aeropuerto propio. No tiene cadenas hoteleras masivas ni zona de antros ni los circuitos turísticos industriales de Cancún. Y sin embargo, en los últimos 10 años se ha convertido en uno de los destinos de mayor crecimiento turístico en todo México, recibiendo actualmente más de 500,000 visitantes al año. Una cifra que sigue creciendo a un ritmo acelerado. Esto es lo que define a Bacalar. Visitantes por año, más de 500,000 y en rápido crecimiento. Ubicación, municipio de Bacalar, Quintana Roo, cerca de la frontera con Belice. Conocido por la Laguna de los 7 Colores, su ambiente tranquilo y su turismo de naturaleza. Principales atracciones, la Laguna de Bacalar, el fuerte de San Felipe construido en el siglo XVIII para defenderse de piratas, los cenotes de la zona, los paseos en velero y kayak por la laguna. Y el pueblo con su malecón tranquilo y sus restaurantes frente al agua. Lo que hace diferente a Bacalar de otros destinos de playa en México es precisamente lo que no tiene. No tiene la masificación de Cancún ni el ruido de Playa del Carmen. Lo que tiene es una laguna que parece pintada a mano, con tonos que van del turquesa claro casi blanco hasta el azul marino profundo, todo en el mismo espejo de agua. Los viajeros que llegan aquí suelen describir una sensación de descubrimiento, como si hubieran encontrado algo que el turismo masivo todavía no ha destruido del todo. Aunque eso está cambiando. El crecimiento de Bacalar en los últimos años ha generado un debate importante entre sus habitantes y los turistas más conscientes sobre cómo preservar lo que hace especial a este lugar. Un viajero lo resumió perfectamente: Bacalar es lo que Tulum quería ser antes de convertirse en lo que es ahora. Tranquilo, hermoso y todavía real. Imagina despertar en una pequeña posada frente a la laguna. El agua está quieta al amanecer. Los colores aún no han despertado del todo. Y en ese silencio, antes de que lleguen los primeros veleros del día, Bacalar te pertenece completamente. Mineral de Pozos, Guanajuato. Si Real de 14 es una ciudad fantasma en la montaña, Mineral de Pozos es su equivalente en el Bajío. Un pueblo que también vivió su esplendor en la época minera colonial, que también se vació cuando las minas se agotaron y que también fue rescatado del olvido no por el gobierno ni por una gran inversión, sino por artistas, viajeros y personas que buscaban algo diferente. Mineral de Pozos, ubicado en el municipio de Doctor Mora en el estado de Guanajuato, tiene apenas 4,000 habitantes. Sus calles son de tierra en muchos tramos. Sus edificios en ruinas no son escenografía, son historia real que nadie reconstruyó porque nadie tenía dinero para hacerlo. Y esa autenticidad brutal es exactamente lo que lo convirtió en uno de los pueblos mágicos más singulares de México, recibiendo actualmente entre 300,000 y 500,000 visitantes al año. Esto es lo que define a Mineral de Pozos. Visitantes por año, entre 300,000 y 500,000. Ubicación, municipio de Doctor Mora, Guanajuato, cerca de San Miguel de Allende. Conocido por sus ruinas mineras, su comunidad artística y su atmósfera de pueblo fantasma habitado. Principales atracciones, las ruinas de las haciendas mineras del siglo XIX, los talleres de artistas y galerías independientes, el mercado de artesanías con instrumentos prehispánicos de barro, y el paisaje semidesértico que rodea el pueblo con cactus gigantes y cielos abiertos. Lo que hace único a Mineral de Pozos es esa convivencia entre el pasado y el presente. Las ruinas de las chimeneas mineras no están cercadas ni museificadas. Están ahí, en medio del paisaje, y los visitantes pueden caminar entre ellas con total libertad. Los artistas que llegaron hace décadas huyendo del ruido de las ciudades construyeron talleres en casas abandonadas y crearon una comunidad creativa que hoy es parte integral de la identidad del pueblo. La comunidad local también ha recuperado la fabricación de instrumentos musicales prehispánicos, los omichicahuastli y los teponastles, que pueden escucharse en algunos talleres y que se venden en el mercado como piezas únicas. Un visitante describió Mineral de Pozos de esta manera: es el pueblo más honesto que he conocido. No pretende ser lo que no es. Y eso, hoy en día, es un lujo.
Imagina llegar al atardecer. El sol pone dorada la piedra de las ruinas. El viento mueve los nopales. No hay ruido de tráfico. No hay música de antro. Solo el sonido del viento y a lo lejos, desde algún taller, el golpe suave de un tambor de barro que lleva siglos sonando en esta tierra. 5 pueblos. 5 lugares que en el mapa aparecen puntos diminutos. Que en el censo aparecen con números pequeños. Que no tienen aeropuertos internacionales ni bulevares de lujo ni campañas publicitarias millonarias. Y sin embargo, entre todos suman millones de visitantes cada año. Gente que viene de otros países, de otras culturas, de otros continentes, dispuesta a cruzar túneles oscuros en la montaña, a manejar horas por carreteras federales, a llegar a lugares donde la señal del celular falla y el agua caliente no siempre está garantizada. Todo por estar ahí. Por sentir lo que esos pueblos ofrecen y que ninguna ciudad grande puede replicar. ¿Y qué es exactamente lo que ofrecen? Algo que en el mundo de hoy escasea más que el petróleo. Autenticidad. La sensación de que lo que estás viviendo es real, que no fue construido para ti ni optimizado para el algoritmo de ninguna plataforma. Tequila huele a agave porque lleva siglos oliéndolo. Real de 14 está en silencio porque siempre lo estuvo. Tepoztlán tiene esa energía porque la montaña siempre la tuvo. Bacalar tiene esos colores porque la naturaleza tardó miles de años en crearlos. Y Mineral de Pozos tiene esas ruinas porque nadie las tocó, y eso las hace más poderosas que cualquier restauración. México tiene esa cualidad en cantidades que muchos países envidiarían. Una densidad de historia, paisaje, cultura y sabor que se concentra en rincones inesperados. En pueblos que no buscan ser destinos turísticos pero que terminan siéndolo porque lo que tienen no se puede ignorar. Y aquí está el dato que más debería sorprendernos. Muchos de los millones de turistas que visitan estos pueblos cada año no son mexicanos. Son viajeros extranjeros que encontraron en una revista, en un blog de viajes o en el relato de un amigo el nombre de un lugar que la mayoría de los mexicanos todavía no tiene en su lista de pendientes. El mundo ya los descubrió. La pregunta es cuándo los vamos a descubrir nosotros. Porque a veces lo extraordinario no está al otro lado del mundo. Está a unas horas de donde vives. En un pueblo de 4,000 habitantes que huele a copal y a tierra mojada. En una laguna que tiene 7 colores. En una calle empedrada que sube hacia una pirámide que lleva ahí más tiempo que cualquier ciudad moderna que conozcas. México es eso. Y estos 5 pueblos son solo el principio.